Imagina que vas de excursión con algunos de tus amigos al Gran Cañón. Han planeado pasar la noche allí, acampar como niños exploradores y, lo más importante, divertirse. Mientras están de camino hacia su destino, tu amigo, que es más rápido y a quien le encanta presumirlo, está a unos cientos de metros por delante. De repente, lo ves tropezar y justo cuando está a punto de golpear el suelo, se desvanece en el aire, justo enfrente de tus ojos. ¿Qué harías? ¿Confiarías en tus ojos o pensarías que fue una alucinación? Bueno, esa caminata fue un poco diferente hace 126 años. James Bourne Worson era un zapatero amable que vivía en Leamington, Warwickshire, Inglaterra. Tenía una pequeña tienda donde creaba su propio calzado y reparaba los zapatos de los transeúntes. Era un hombre humilde, honesto y respetado, pero al igual que todos nosotros, tenía algunos rasgos negativos que otras personas no apreciaban tanto. Alardear de vez en cuando, y también le encantaba desafiar a las personas a hacer cosas para divertirse. El 3 de septiembre de 1873, él y algunos de sus amigos estaban caminando por la ciudad, hablando y riéndose. De repente, una idea apareció en la mente de James para jugar a un juego. Como era un hombre que continuamente buscaba aprobación y amaba la atención, pensó en una excelente manera de obtener su dosis de reconocimiento. Verás, él también era un gran atleta, y eso significaba que tenía la capacidad de mostrar sus habilidades físicas para impresionar a los residentes de la ciudad. Decidió jugar una partida contra la naturaleza. Era su fuerza y voluntad contra viento y marea. ¿Qué significa eso? Bueno, uno de sus amigos lo desafió a correr de Leamington a Coventry y luego volver corriendo todo el camino de regreso. No era una tarea fácil, ya que la distancia que tenía que recorrer era de unos 32 kilómetros. Para ayudarte a entender la distancia, le habría tomado 6 horas hacer todo el trayecto caminando, y suponiendo que correría aproximadamente 11 kilómetros por hora, necesitaría más de 3 horas para completar su viaje. No, él no era Superman, y tomaría descansos regulares para recuperar el aliento. No era la clase de persona que escapaba de los desafíos, así que su respuesta fue: acepto. A pesar de que confiaba en poder hacerlo, sus amigos tenían sus dudas. Quiero decir, podía correr fácilmente hasta un campo en las afueras de Leamington, quedarse sentado allí durante unas horas y luego regresar corriendo, fingiendo estar exhausto y sin aliento. Así que para asegurarse de que ese no fuera el caso, sus amigos decidieron seguirlo. Su retador, cuyo nombre aún es un misterio, se metió en la parte trasera de una carreta junto con sus otros 2 amigos, Barham Wise, que era un contador de lino, y Hammerson Barnes, que era fotógrafo. Y entonces la carrera comenzó. James Worson corría a un ritmo constante, mientras sus amigos lo seguían sobre las ruedas. Había logrado recorrer varios kilómetros fácilmente, sin siquiera parecer cansado. Hizo que la maratón pareciera pan comido. Sus amigos mantuvieron cierta distancia mientras lo seguían, pero no la suficiente como para perderlo de vista, y ocasionalmente se burlaban de él, como estímulo para mantenerlo en marcha. Pero ya sabes lo que dicen: todo está tranquilo antes de la tormenta. James siguió corriendo, y sus amigos estaban a unos 11 metros de distancia, con los ojos fijos en él, cuando de repente sucedió lo inesperado. Parecía que James se había tropezado con algo y estaba a punto de caer. Mientras caía de cabeza, dejó escapar un fuerte grito y desapareció en el aire. Ni siquiera tocó el suelo, simplemente se desvaneció. Sus amigos estaban conmocionados, no podían creer lo que habían visto. Sus ojos les habían hecho cuestionar su propia cordura. ¿A dónde podría haber ido James? Los 3 amigos se detuvieron, bajaron del carro y comenzaron a buscarlo. Deambularon por la zona para ver si podían verlo. Tal vez les estaba haciendo una broma. Quizás nunca estuvo allí. O tal vez se teletransportó. Nadie podía explicar ese incidente usando la lógica. Sus amigos estaban completamente en shock. Después de pasar un tiempo tratando de localizarlo sin éxito, comenzaron su viaje de regreso a Leamington. Una vez que llegaron, comenzaron a compartir el hecho increíble que acababan de presenciar, explicando cómo su amigo simplemente había desaparecido frente a sus ojos, como si nunca hubiera existido. Ahora, si escucharas esa historia hoy, asentirías con incredulidad y asumirías que deberían haberle hecho algo malo. Bueno, también fue lo que las autoridades creyeron entonces, y los hombres fueron arrestados.
Los 3 hombres fueron detenidos y los investigadores comenzaron sus interrogatorios para averiguar qué había sucedido. Al principio creían que los amigos eran los responsables de la desaparición de James. Sin embargo, después de un tiempo, no tenían evidencia para sostener eso. Y como él nunca fue encontrado, no pudieron ser procesados. La historia llegó a los titulares y la gente comenzó a inventar distintas historias sobre lo que podía haber sucedido. Algunos creían que esos 3 muchachos estaban ocultando la verdad sobre lo que había pasado allá afuera. Otros creían que decían la verdad. Pero otros aceptaron un enfoque más surrealista para explicar lo que realmente sucedió. Además, el mundo y el universo seguían siendo un misterio en la década de 1870. Algunas teorías dicen que James accidentalmente entró en una 4ª dimensión, lo que lo hizo desaparecer. Bueno, todos sabemos que utilizamos 3D para explicar y medir el ancho, la altura y la profundidad. Pero ¿qué sucede si entramos en una 4ª dimensión? Pues no puedes. El espacio de la 4ª dimensión es una dirección hipotética en nuestra geometría 3D. Los matemáticos la usan para explicar algo usando dimensiones espaciales. Entonces, un humano que entra en una dimensión imaginaria es algo que no puede ser posible. Otra teoría afirmaba que James se había teletransportado. Mientras corría para llegar a su destino y ganar el desafío, se teletransportó a un lugar distinto, tal vez incluso a un país diferente. ¿Eso significa que excedió sus capacidades y ganó la carrera? Bromas aparte, aunque la gente haya creído en ese entonces que la teletransportación era posible, ahora sabemos que ciertamente no lo es. Sin embargo, la teletransportación cuántica es un fenómeno real y muy interesante. Pero esa es una historia completamente diferente. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió allí? ¿Podría ser un producto de la imaginación? La respuesta no es tan fácil, y llegaré a eso en un segundo. Este evento fue descrito por Ambrose Winnet Bierce, quien fue un periodista y narrador de historias muy respetado en el siglo XIX. La desaparición de James Worson se llamó La Carrera Inacabada y se publicó en 1888. No hay evidencia de que James Worson fuera un personaje ficticio. No olvidemos que Bierce, quien escribió sobre la historia, generalmente investigaba sucesos extraños, cosa que le valió el reconocimiento por su excelente trabajo periodístico. Pero aquí es donde el asunto se pone interesante. Todos conocemos el dicho de que la historia se repite, y eso es exactamente lo que sucedió aquí. Ambrose Bierce, al igual que James Worson, desapareció sin dejar rastros. A la edad de 71 o 72 años, el famoso escritor viajó a México. Allí conoció al revolucionario Francisco Pancho Villa y se unió a él como observador. El 26 de diciembre de 1913, Ambrose escribió una carta a uno de sus amigos más cercanos y periodista, Blanche Partington. Él le contó todas sus aventuras, dónde había estado y qué estaba haciendo en ese momento. Hacia el final de la carta escribió: «En cuanto a mí, mañana me voy de aquí a un destino desconocido». Esa fue la última vez que alguien supo algo de él. Incluso hubo mucha investigación oficial sobre su desaparición, en la que se interrogó a muchos hombres de Pancho Villa, pero fue infructuoso. Después de eso, se corrió la voz de que Bierce había desaparecido, y con eso surgieron muchas teorías. Una de ellas afirma que fue visto por última vez en la ciudad de Chihuahua, en México, en algún momento de enero de 1914. Otra dice que nunca estuvo en México en primer lugar. Una indica que Ambrose Bierce ni siquiera envió esa carta a su amigo cercano. Esto se basa en el hecho de que esta nunca fue encontrada. Lo único que existía era un cuaderno que pertenecía a su secretaria. En ese libro había un resumen de una carta y su declaración de que había sido destruida antes de ser enviada. La historia seguía ganando más y más popularidad. A pesar de la abundancia de teorías locas que especulaban sobre lo que le había sucedido al escritor que desapareció en el aire, al igual que su personaje literario, James Bourne Worson, una cosa es segura: su destino sigue siendo un misterio. ¿Qué crees que les pasó al periodista y al zapatero? ¿Crees que el autor desapareció por su trabajo? ¿Qué hay de los 3 hombres en la carreta? Cuéntame tus propias teorías en los comentarios a continuación. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Pero oye, no vayas a teletransportarte a ninguna parte todavía. Tenemos más de 2000 videos increíbles para que veas.
Todo lo que tienes que hacer es elegir el de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.